de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 25 en la mañana, muchas gracias por su gentil sintonía, gracias por los mensajes, ya tenemos una interesante visualización a esta hora de la mañana. Para comenzar con nuestro comentario, nuestra opinión, que siempre procuramos ser argumentada. A ver, me acaban de enviar un mensaje, lo voy a leer textualmente, este mensaje que nos acaba de llegar acá a la estación, dice: buenos días, les comunico que el Ministerio de Finanzas aplicó ya los descuentos del 16,6% de los salarios a los servidores públicos. La ley recién entró en vigencia este 22 de junio, entiendo que se refieren a la ley de apoyo humanitario, no tiene carácter retroactivo, por lo tanto, se trabaja las 8 horas diarias durante lo que va de este mes. Nos están acabando mientras nos distraen con estas situaciones. Investigar, por favor, nos dicen. El descuento se aplicó la noche de ayer previo a la subida de nómina del sueldo. Nos está diciendo una persona que nos ha escrito, así que generamos esta alerta con base en un mensaje que nos acaba de recibir, nos acaba de enviar una persona, acabamos de recibir este mensaje que nos envía una persona respecto a que supuestamente ya se aplique el descuento. Estamos 25 de junio, la ley de apoyo humanitario entró en vigencia el 22 de junio, se entiende que no tiene carácter retroactivo y que sus disposiciones, al menos en el ámbito salarial, deberían comenzar a regir en estricto rigor a partir del inicio del nuevo mes. O sea, este mes debería terminar con las reglas del juego que estaban vigentes y a partir del 1 de julio comenzar a aplicarse las disposiciones de carácter legal que están ahora mismo vigentes. Acá, sin embargo, nos advierten otros mensajes. Fernanda Puga nos dice que en la ARCH es la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ya trabajamos 6 horas este mes, nos dice. Denise Costales nos dice, en el Ministerio de Agricultura ya todo el mes de junio les hicieron trabajar 6 horas con descuento de sueldo. Sería interesante conocer cuál es el argumento a través del cual en el sector público, y estoy dando lectura a los mensajes que estamos recibiendo de los oyentes que nos están escuchando, sobre la aplicación de descuentos. Si recién entró en vigencia la ley de apoyo humanitario esta semana, el día lunes en la mañana fue publicada en el registro oficial la ley de apoyo humanitario que establece estas diferentes prerrogativas para flexibilizar la jornada laboral con base en la situación de emergencia sanitaria. Me gustaría saber, y esto traslado esta inquietud públicamente a nuestra audiencia, ojalá que alguien nos pueda aclarar esto, cuál es el argumento, la base legal para que ya en junio haya comenzado este proceso que implica trabajar menos horas y por ende recibir menos remuneración, algo que no había ocurrido nunca, al menos no recuerdo yo un hecho similar en el Ecuador. Dice, el descuento, acá don Nelson dice, hay un error, el descuento del sector público es con base en la LOCEF, no con la ley humanitaria, doy lectura justamente a ese mensaje. Marco Antonio Almeida dice, la reforma laboral en el sector público se hizo con la reforma al reglamento, no con la ley de apoyo humanitario, correcto. Por eso yo he planteado públicamente estas inquietudes que estoy señalando. La reforma reglamentaria rige desde semanas atrás. Y la ley de apoyo humanitario aplica para el sector privado, correcto. Me queda claro eso, gracias. De todas maneras, traslado estas inquietudes porque es lo que nos acaba de escribir la audiencia. Y obviamente las aclaraciones que también generan algunos de los internautas que están conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Así me gusta, que estén pilas y que nos puedan retroalimentar, nos podamos retroalimentar con sus aportes en torno justamente a estos temas que preocupan y preocupan mucho, porque tiene que ver justamente con la estabilidad laboral, con el salario que recibimos o que reciben los trabajadores que tienen relación de dependencia, que pasa en el sector público tan denostado en los últimos tiempos, ¿no? Así que tenemos esas alertas y también las aclaraciones que han hecho algunos internautas. Bueno, algunos temas para comentar. Quiero empezar por el del caso Sobornos 2012-2016.
Y aquí, como he dicho en varias ocasiones, aunque alguna gente no termina de entender la postura que manejamos en este espacio de noticias, en el ejercicio de nuestra libertad de expresión, no se termina de comprender el punto que nosotros planteamos, el punto que en lo personal planteo, que defiendo, que defendí antes y que seguiré defendiendo mañana. Y como decía ayer en el espacio digital de la tarde, a mí no me corresponde, y ustedes no me van a escuchar jamás, jamás. No me escucharon antes, no me van a escuchar hoy y no me van a escuchar mañana, jamás. Tomar partido por algún procesado, por algún encausado, señalar que fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable o inocente, aunque no siempre se entiende la posición que uno asume en ese sentido. A mí no me corresponde hacerlo porque no soy ni juez, ni fiscal, ni agente de criminalística, ni perito. Soy apenas periodista. Y el punto que yo planteo de manera recurrente es el respeto al debido proceso y al Estado de Derecho, que son requisitos sine qua non que se deben cumplir si es que en realidad se quiere administrar justicia. Eso no siempre se entiende. Hay personas que muchas veces cuando uno expresa este tipo de posturas a través de las redes, a través de los otros canales donde uno expresa o ejerce la libertad de expresión, denostan o cuestionan el debido proceso y creen que el debido proceso sirve para que los corruptos se beneficien. No es así. Pero hay fanatismos de lado y lado, ¿no? Y eso, qué daño que nos hace, ¿no? Los fanatismos, el odio. El fanatismo y el odio mezclados se han convertido justamente en una mezcla explosiva que al momento nos tiene divididos a todos como sociedad. Hay gente con la que no se puede razonar, es impresionante. No se puede razonar. De lado y lado, fanatismos de lado y lado. Y que no entienden una postura que, perdónenme, no se trata de tener tibieza. A mí no me importa que me digan tibio por no tomar partido a favor o en contra de determinado procesado. Me tiene sin cuidado eso. Yo lo que he defendido, y perdón que hable en primera persona, pero debo hacerlo, he defendido y defenderé el debido proceso y la necesidad de que el Ecuador alguna vez viva en un verdadero Estado de Derecho. Dicho esto, creo que no debe pasar desapercibido ni debería entenderse que es normal lo que está ocurriendo con el caso Sobornos 2012-2016. ¿Por qué este caso? ¿Por qué hablamos de este caso? Porque este caso es un caso emblemático. Porque sobre este caso ha sido sentenciado un expresidente de la República, un ex vicepresidente de la República, varios de sus más cercanos colaboradores y un grupo de empresarios, todos ellos acusados del supuesto delito de cohecho. Estas 18 personas sentenciadas a 8 años de cárcel. No es un tema menor. Es un tema que implica justamente una serie de precedentes que se pueden marcar. Es un tema que ha generado una gran discusión porque a lo largo del tiempo mucho se ha discutido el procedimiento empleado por la Administración de Justicia, por la Fiscalía, por los propios jueces, para llevar adelante un proceso que no ha estado exento de la polémica. Desde que fue detenida la señora Pamela Martínez, un proceso sobre el cual se han generado una serie de cuestiones así anómalas que desdicen de lo que estoy planteando, el debido proceso. Una serie de cuestiones que van más allá de lo anecdótico, como el famoso cuaderno diario de Pamela Martínez, que digamos, hay quienes dicen que a esta hora el cuaderno de Pamela Martínez terminó quedándose solamente para la anécdota porque aparecieron los denominados archivos verdes en las computadoras. Pero resulta que con base en ese cuaderno fueron detenidas algunas personas. El famoso cuaderno en donde supuestamente la señora Martínez, en un vuelo Quito-Guayaquil, le dio el impulso de escribirlo, años después de los hechos que ella dice relatar, escribiendo en tiempo presente. Perdónenme, pero ese para mí no es un tema menor. Yo sé que para alguna gente termina siendo un tema accesorio porque dicen que aparecieron los famosos archivos verdes. Para mí no es un tema menor.
para mí termina siendo un hecho que va más allá de lo anecdótico. La declaración de Santiago Cuesta Caputi, que en una entrevista con el colega Milton Pérez en Radio Sucesos, habló de que un empleado de la presidencia, un conserje de la presidencia, había encontrado abierta la computadora, prendida la computadora de la señora Pamela Martínez y abiertos sus archivos Excel, y él, oh sorpresa, tenía una flash memory en su bolsillo, procedió a copiarlos. El señor conserje ha sabido copiar pues un archivo Excel en una flash memory y pretendió venderlo en $50,000. Esa declaración también ha pasado desapercibida, pero forma parte del folclore asociado a estos temas que giran en torno al caso Sobornos. Yo no sé, y reitero, a mí no me corresponde decir si hay o no delito. Para eso están los jueces, para eso están los fiscales. Los abogados tienen el legítimo derecho de patrocinar la defensa de sus clientes, y la sentencia quedará ejecutoriada más tarde o más temprano. Pero esa sentencia debe quedar ejecutoriada luego de haber agotado todas las etapas y de haber respetado el debido proceso. ¿Por qué yo planteo todo esto? Porque ayer se instala la audiencia de apelación. Y en la audiencia de apelación ayer ocurre algo que los abogados de los procesados han venido denunciando durante semanas. Alguna gente ha reaccionado extrañada el día de ayer, extrañada, diciendo que cómo es posible que recién se hayan quejado, que recién hayan protestado. A ustedes que me siguen casi a diario en muchos de los casos, y que escuchan las entrevistas que hacemos acá, ustedes pueden certificar que varios de los abogados de los procesados que han estado con nosotros, Diego Chimbo, Paulo Caña, Fausto Jarrín Terán, Jorge Luis Ortega, digamos, algunos de los abogados, estoy hablando de memoria de lo que recuerdo estos nombres en este momento, pero en las entrevistas que han tenido con este espacio, han señalado insistentemente que no habían recibido la sentencia completa. Las entrevistas están colgadas en nuestro canal de YouTube y las pueden ver. Recurrentemente han señalado, hace pocas semanas entrevistamos a Diego Chimbo, por ejemplo, quien patrocina la defensa de los encausados, y él señalaba que no había recibido la sentencia completa. Lo mismo han señalado los otros abogados que acabo de mencionar. O sea, no es que recién ayer le dijeron a la Corte, señores, no tenemos la sentencia completa, por favor suspendan la audiencia de apelación, como sostienen algunos que comenzaron a denostar la actuación de los jueces en la Corte Nacional de Justicia. Ya hay que hacer una mirada retrospectiva, amable audiencia. El 7 de abril se emite la sentencia oral. El 27 de abril, la sentencia oral es notificada por escrito a las partes. 20 días después, el 27 de abril, casi 3 semanas después, se notifica la sentencia escrita. Pero esa sentencia escrita notificada estaba incompleta. Se les había hecho llegar a los abogados 400 y pico de páginas, y la sentencia real tiene más de 700 páginas. La sentencia estaba incompleta. Esto fue advertido recurrentemente por abogados. Pese a esta advertencia, comenzaron a correr posteriormente, cuando ya se levantó la suspensión de los plazos, comenzaron a correr los plazos para la presentación de los recursos horizontales que establece el Código Orgánico Integral Penal, la ampliación y la aclaración. Obviamente esos recursos fueron negados. Esos recursos fueron interpuestos pese a que la sentencia no estaba completa. Y de allí les quedaba a los abogados de los procesados el recurso de apelación, que es el que se instaló el día de ayer. E insistiendo los abogados en el hecho de que no habían recibido la sentencia completa. O sea, establezco estas fechas, ¿no? El 7 de abril la sentencia oral, el 27 de abril la escrita incompleta, el 24 de junio la audiencia de apelación, y recién ayer, 24 de junio, porque esto resulta llamativo. Ayer, 24 de junio, después del mediodía, recién los abogados reciben de parte de la Corte Nacional de Justicia la sentencia completa.
O sea, la Corte reconoció el día de ayer que hubo una omisión en su actuación. Algunos dicen, yo soy abogado, pero algunos abogados consideran que esa podría ser causal de nulidad. Yo no lo sé. A mí sí me parece llamativo que 58 días después de que se emitió la sentencia escrita, 58 días, casi 2 meses después de que se emitió la sentencia escrita, recién los abogados acceden a la totalidad de la sentencia para poder preparar su defensa. Y ahí es cuando uno, digamos, se extraña. Porque digo, hay que administrar justicia. Y si los procesados terminan siendo los responsables, agotados todas las instancias, pues tendrán que pagar o tendrán que cumplir con la sentencia con base en lo que dice la legislación ecuatoriana. Pero no coarten el derecho a la defensa que todo procesado debe tener. Amigos y amigas, que se entienda este punto que planteo. Yo no planteo la defensa de tal o cual procesado. Planteo la defensa del debido proceso. Y estas irregularidades, o por lo menos anormalidades, terminan por desnaturalizar un caso que, insisto, es un caso emblemático. ¿Por qué la Corte Nacional de Justicia se negó sistemáticamente a atender los pedidos de los abogados de proveerles de la sentencia completa para poder preparar la defensa de sus defendidos? Entendiéndose esto como parte del debido proceso. Les guste o no les guste, es así. O sea, aquí no hay que ser un genio, ni hay que estudiar leyes para aplicar un mero sentido común, como trato de hacerlo. Este comentario de alguien que no es abogado, porque no soy abogado, soy solo periodista, pero lo comparto a ustedes, queridos amigos y amigas que me escuchan y que me ven, solamente desde el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos para algunos. Y aquí no se ha aplicado el sentido común. Y estas son las cosas que evidentemente molestan, decepcionan, complican la credibilidad institucional, por las cuales uno termina decepcionándose del manejo de la administración de justicia. Hay que respetar el debido proceso, aunque insisto, eso no les guste a algunos. Tras 58 días, ayer, reciben los abogados la sentencia completa. Y ahora tienen apenas 4 días para preparar la defensa de sus defendidos. Porque el lunes 29 de junio a las 8 de la mañana se reinstalará la audiencia de apelación. La Corte Nacional de Justicia no se puede saltar detalles que terminan siendo sumamente importantes para respetar el debido proceso y el derecho a la defensa que todo encausado tiene. Y si cumplidas todas estas etapas, la Administración de Justicia ratifica la sanción, que lo haga, pero con base en el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa que todo encausado tiene que tener. Este es el punto que yo he planteado y ojalá que se entienda, ojalá que se comprenda, ojalá que se asimile lo que estoy diciendo. Que reitero, no es de modo alguno algún tipo de defensa sobre alguien en particular, porque siempre hay gente que piensa eso. Y quienes me siguen todos los días, les puede constar y les consta que jamás a este periodista le han escuchado defender a ultranza a algún procesado en un caso. Jamás. Y no lo van a hacer, no lo van a escuchar. Así al menos no funciono yo no trabajo así. Yo tengo otro criterio sobre el rol del periodista. Respeto profundamente a quienes en sus respectivos espacios tienen una actitud distinta. Yo tengo la mía. Y es lo que he planteado recurrentemente. No siempre se entiende.
no siempre se comprende cuando se plantea este tipo de cosas. Y claro, frente a esto, ¿qué es lo primero que se piensa? ¿Cuál es la imagen que dan? Que están apurados por generar una sentencia. Háganlo, pero háganlo bien. Háganlo, pero háganlo bien. Si hay una culpabilidad del expresidente, del exvicepresidente, de los exministros, de la asambleísta, del exasambleísta, de los empresarios privados, si consideran que está probada la culpabilidad, no impidan que los abogados ejerzan el derecho a la defensa. Y si ratifican, pues, que lo hagan en derecho. Es lo que siempre vamos a plantear en este espacio de noticias, aunque a alguna gente no le guste la posición que en ese sentido se asume aquí. Porque yo sí creo en que un país mejor vamos a tener cuando aprendamos a vivir en institucionalidad. Ayer, por ejemplo, algún colega dijo o escribió algo que a mí me espeluznó, me llamó poderosamente la atención. Hablaba de que hay un rumor de que supuestamente pretenden comprar a los jueces. O sea, porque en este país, si el juez falla en contra de quien es mi enemigo o en contra de quien yo creo que es culpable, es un juez probo. Es un juez honesto. Es un juez patriota. Pero si el juez falla a favor de esa persona o ese sector que yo considero corrupto, que yo considero irresponsable, que yo considero lo que sea, que estoy en contra, automáticamente el juez es corrupto. El juez fue comprado. Son los jueces que responden a no sé cuáles intereses. No sabemos vivir en democracia. No sabemos respetar la institucionalidad. Y la institucionalidad no sabe crear institucionalidad. La propia institucionalidad no sabe crear y fortalecer su propia institucionalidad. Así está el país. Y mientras esa visión no cambie, amable audiencia, no vamos a tener un mejor país. También depende de nosotros, de los ciudadanos, de nosotros los periodistas. Cuando dejemos los periodistas de convertirnos en jueces y fiscales, cuando dejemos los periodistas entender, dejemos los periodistas de asumir esta postura a ratos arbitral. Que los periodistas no somos imparciales, no somos imparciales. Y como les he dicho siempre, y les digo a quienes me siguen desde hace poco, los que me siguen desde siempre saben mi postura, a los nuevos les digo, yo no soy imparcial, ni soy objetivo. Ese es un mito creado por quienes creen que el periodismo tiene que ser imparcial. El periodismo no tiene que ser imparcial. Al menos no pidan que el periodismo de opinión sea imparcial. Exijan que el periodismo de opinión sea riguroso, argumentado, serio, responsable. Esa es la naturaleza del periodismo de opinión, que es el que ejerzo yo en este espacio. El periodismo de información tiene que recolectar diversas visiones y convertirlas en una pieza periodística para el análisis de la audiencia. Si es que eso se le puede llamar imparcialidad. Pero el periodismo de opinión no es imparcial. El periodismo de opinión es eso, una opinión. Y mi opinión probablemente no es compartida por algunos de ustedes. No puede ser imparcial opinión. Pero nosotros también desde el periodismo tenemos que hacer un mejor periodismo. Nosotros. Que hacer un mea culpa de lo que hacemos muchas veces en estos espacios. Así está el país. Y ayer planteaba yo en mi cuenta Twitter igualmente que todos los días, amable audiencia, todos los días tenemos un escándalo que nos hace olvidar el de ayer. Hoy tenemos un escándalo, ese escándalo hizo que nos olvidemos del de ayer y mañana tendremos otro escándalo que nos hará olvidar el de hoy. Y así ha ocurrido en los últimos tiempos en el Ecuador. Y yo planteaba ayer una frase, que la coyuntura no nos haga perder de vista los hechos que están ocurriendo en el Ecuador, que deben ser investigados.
Y que esa investigación, que sea seria, responsable, cumpliendo los protocolos establecidos en las leyes y en el propio sentido común, arrojen resultados. Y que caiga quien tenga que caer. O como dicen algunas autoridades pomposamente, que caiga quien caiga. Pero la coyuntura nos hace olvidar. ¿Alguien, por ejemplo, a esta hora sabe qué pasó con Daniel Salcedo? ¿Está recuperado? ¿Salió de la unidad de cuidados intensivos? ¿Ya dio declaraciones a la fiscalía? ¿Va o no a ser trasladado a Quito? ¿Sigue teniendo resguardo policial riguroso? ¿Hay el riesgo de que pueda pasar algo contra su vida? ¿Alguien sabe qué pasó con Daniel Salcedo? Pregunto. Porque de eso no estamos hablando tan recurrentemente. Daniel Salcedo termina convirtiéndose en una pieza clave para poder esclarecer lo que ha pasado con algunos de los hospitales de Guayaquil, para poder entender su relación con la familia Bucaram. Y la familia Bucaram igualmente tiene el derecho a defenderse, por supuesto. Pero es que termina siendo así. ¿Pero qué pasó con Daniel Salcedo? Aparte de lo que nos hemos enterado en los últimos días, el hecho de que ha tenido él y alguna gente de su entorno carnet de discapacidad. Y que a través de esa prerrogativa, que debe ser un beneficio, pero termina siendo un privilegio en algunos casos. Yo he leído en las últimas 24 horas una serie de comentarios en Twitter de gente que lleva años y que no logra sacar un carnet de discapacidad, pese a que tiene una condición por la cual requiere un carnet de discapacidad para acceder a los beneficios que implica justamente aquello. Y hay otra gente que no tiene discapacidad, o al menos no se sabe si tiene discapacidad o qué clase de discapacidad, y tienen carnet. Y con ese carnet importan vehículos. ¿Qué pasó con Daniel Salcedo? Preguntaba ayer, y este comentario no le gustó a Dalo Bucaram Puley. Es una pregunta periodística. Pregunto si Dalo Bucaram finalmente va a salir de Miami a Panamá como se ha rumorado. ¿El plantear esta pregunta implica acusar a Dalo Bucaram de un delito? Hay demasiada sensibilidad también. Yo pregunto si Dalo Bucaram ya está en Panamá o se va a quedar en Miami. ¿Qué pasó con la pompa que se hizo con las órdenes de detención contra Dalo Bucaram, su hermano Michel Bucaram y la esposa de Dalo, Gabriela Pazmiño? ¿Qué pasó con esas órdenes de prisión? ¿Por qué se las emitió? Y se las emitió sabiendo que él no estaba en el Ecuador, que ellos, los tres, no estaban en el Ecuador, pero se las emitió y se hizo gran pompa sobre ese tema. Preguntaba también públicamente qué pasó con la investigación sobre Daniel Mendoza, aparte de lo último ocurrido en esta semana, que fue la decisión de la Corte Nacional de Justicia de negar el cambio de la medida cautelar, el cambio de la prisión preventiva y convertirla en una medida alternativa a la prisión preventiva, que era la aspiración de la defensa del actual asambleísta. Pero ¿qué pasa con la investigación? ¿Cuánto ha avanzado la investigación? ¿Se ha logrado, digamos, mayores pruebas que evidencien los tentáculos de esta supuesta red de corrupción que giraba en torno a la construcción del fallido o a la fallida construcción del Hospital Básico de Pedernales? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el asesor de Mendoza que se convirtió en una pieza clave? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el caso Mascarillas, amable audiencia? Que terminó siendo el detonante de toda esta ola de denuncias y de investigaciones asociadas a la corrupción. El caso Mascarillas en el hospital del IES Los Ceibos, en Guayaquil. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Cómo ha avanzado la investigación? Planteaba también una pregunta pública. ¿Qué pasó con el escándalo inicial que se hizo sobre el supuesto reparto de los hospitales? ¿Ya empezaron a investigar a legisladores que han sido mencionados por algunos portales de investigación? Porque, por cierto, a esos portales les creen y les promocionan si es que la denuncia que hacen
es contra quien me cae mal. Pero si hacen contra quien me cae bien, me hago el loco y cuestiono la calidad de ese periodismo de investigación. Así está el país. ¿Qué pasó con el reparto de los hospitales, autoridades judiciales? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la indagación que finalmente se abrió luego de 8 meses en que un legislador presenta una denuncia y que nadie le paró bola? Pero finalmente comienza esa indagación a partir de una publicación de un portal digital. Empieza la indagación hace 2 semanas. ¿Qué pasó con esa indagación? ¿En qué fase está? Se mencionaron nombres de autoridades y de exautoridades. Se han mencionado nombres de políticos conocidos. Se han mencionado nombres de gentes que estuvieron o fueron parte de empresas públicas. ¿Qué pasó con esa investigación? Lo que pasa, amable audiencia, es que en el fondo somos muy coyunturales, tenemos memoria corta, nos olvidamos y ya no nos acordamos. Nadie se acuerda, por ejemplo, de las investigaciones vinculadas al economista Ramiro González Jaramillo, expresidente del IES, quien se encuentra en el Perú. No sabemos su situación jurídica, su situación legal. Ya nadie habla del tema de los hermanos Isaías, Huelan y Roberto Isaías Dazún. Ya nadie habla de Pedro Delgado. Ya nadie habla de Carlos Polit. Ya nadie habla de eso. Porque nos gana la coyuntura. Nos gana la coyuntura. Nadie habla de otros casos que están allí, que no se activan. Nadie sabe qué pasó con el caso de Olavini, que está ahí en suspenso. Nadie se acuerda del caso de Olavini. Hay cosas que se activan dependiendo de las conveniencias. Ayer, por ejemplo, se activó una investigación que estaba ahí parada desde febrero, que es la investigación sobre la supuesta relación de la consejera del CNE, Estela Cero, y de la presidenta Diana Tamain con el señor Luis Loyo, quien está sentenciado. Pero de eso no se hablaba desde febrero, cuando se desarrolló el trámite del juicio político contra Diana Tamain en la Asamblea Nacional. No se hablaba desde febrero. Oh, sorpresa, ayer se reactiva el proceso. ¡Qué coincidencia! Se reactiva cuando la señora Tamain y la señora Cero están en el ojo del huracán. Justo ayer, justo esta semana. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo se activan o desactivan las cosas con base en conveniencias? Esto es lo que pido y planteo, amable audiencia, que reflexionemos como sociedad. Que reflexionemos como periodistas, que reflexionemos como ciudadanos, nuestros políticos. Nos falta mayor capacidad de reflexión. Gracias, Roberto Torres. ¿Qué pasó con el caso GEA? ¿Qué pasó con el caso INA Papers? ¿Qué pasó con el caso Lucas Majano? Lucas Majano tiene que ver con una publicación sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña política presidencial del 2017. ¿Qué pasó con Lucas Majano? El caso GEA, aquí se hizo un escándalo porque resulta que los ecuatorianos nos enteramos de que nos estaban descontando de nuestras cuentas bancarias sin autorización. Por lo menos se tomaron la molestia de abrir una indagación previa, ¿o no? ¿O se olvidaron del tema? Es que somos de una memoria corta, créanme, en el Ecuador. Impresionante. Impresionante. Termina siendo así. Y estas son las cosas que, insisto, terminan por decepcionarnos y por la que muchas veces perdemos la fe en la poca institucionalidad que tenemos en el Ecuador. Así estamos. 6:59, voy a la primera pausa a esta hora. Más adelante ya estaremos iniciando la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Les dejo esas preguntas para su análisis. No pretendo ser el dueño de la verdad, es apenas una opinión de quienes habla. Les dejo para que ustedes analicen, discrepen o coincidan conmigo, que es lo legítimo. Pero es lo que está pasando y es apenas la visión de quienes habla. 6:59, pausa en la primera hora por Majestad Radio.
Muy bien, estoy solucionando un pequeño problema pequeño problema técnico con Zoom para poderme enlazar con tanto con Silrat cuanto con nuestro primer entrevistado de la mañana, el asambleísta Héctor Yepes. Gracias a la nena Vivanco que me recuerda algo, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué pasó con Luis Lara? ¿Saben quién es Luis Lara o no? El piloto de la avioneta, que por esas cosas del destino se accidentó en la frontera binacional entre Ecuador y Perú y que nos permitió conocer la existencia de este personaje que ahora mismo está siendo investigado, el señor Salcedo. ¿Qué pasó con el piloto? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda qué pasó con las denuncias de supuestos casos de corrupción en los hospitales Eugenio Espejo y Baco Ortiz? ¿Recuerdan ustedes, en su momento lo comentamos aquí, que los gerentes de esos hospitales se fueron renunciando por supuestas presiones, casos de corrupción? ¿Alguien se acuerda de la carta de renuncia de Catalina Andramuño, ministra de Salud? Cuando se fue, hizo algunas denuncias de que supuestamente había presiones e imposiciones sobre las decisiones privativas de ella. Gracias a mi pana Ronnie Smith, que me escribe desde Guayaquil. Abrazos mi pana. Falleció el prefecto de la provincia del Guayas. ¿Y alguien se acuerda de don Hermelindo? ¿Ah? ¿Se acuerda de don Hermelindo? Un adulto mayor que reside en la zona de Chongón, un hombre muy humilde, que resulta que su nombre apareció ahí en una empresa de papel, sobre la que se inició una investigación por su supuesta vinculación con contratos de la prefectura de la provincia del Guayas. O sea, nos olvidamos. Es impresionante la memoria corta que tenemos en el Ecuador, créanme. Termina siendo impresionante. Por cierto, llegó una nota que dio lectura a Silrat al inicio de este espacio de noticias sobre la extinción de la investigación sobre Carlos Luis Morales, porque eso dice la normativa. Termina, digamos, la investigación porque falleció. Quiero tener la nota exacta. La normativa dice eso. Como falleció Carlos Luis Morales, obviamente ya no se puede seguir con la investigación asociada a él. Lo decía Vistazo, aquí tengo la nota. Muerte del prefecto da un giro al proceso penal en su contra. Fiscalía anuncia que Carlos Luis Morales jurídicamente es inocente. Y claro, a ver, para que entiendan algunos, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Quien la acusa tiene que demostrar la culpabilidad, no la persona acusada demostrar su inocencia. El principio jurídico es que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sobre Morales había una investigación en marcha, una investigación en curso, con presunciones o indicios de responsabilidades en actos de corrupción. Presunciones, indicios. Que se entienda lo que estoy diciendo. Como no terminó el proceso y el prefecto del Guayas falleció, no terminó el proceso, jurídicamente fallece siendo inocente porque no hubo una declaratoria de culpabilidad en su contra. No sé si me explico. Dice acá, por ejemplo, la nota que dio lectura a Silrat al inicio de este espacio de noticias. La Fiscalía General del Estado, que el pasado 4 de junio formuló cargos contra 8 personas, entre ellas el prefecto, y que además rechazó las medidas cautelares dispuestas por el juez de la causa, anunció que Carlos Luis Morales jurídicamente es inocente. La entidad ha señalado que el proceso penal se extingue. Según argumentó la Fiscalía, al haberse producido la muerte del prefecto Morales, para su caso en particular, ya no puede continuar en el ejercicio público de la acción penal. En consecuencia, a partir de que se declara la extinción de la acción, deja de tener calidad de procesado.
Es decir, legalmente el proceso penal del prefecto Morales se cierra con su estado de inocencia y que no se podrá establecer ningún grado de responsabilidad por el presunto delito que se le imputaba, recalcó el medio. A ver, ¿qué dudas tengo yo sobre esto? Si es que al extinguir la investigación de Morales, porque Morales ya falleció, ¿se extingue también la investigación sobre las otras personas que estaban siendo indagadas? Sobre la señora Sandra Arcos, la viuda del prefecto Morales, sobre los 2 hijos de la señora Arcos, sobre el ex esposo de la señora Arcos, sobre otros funcionarios de la prefectura de la provincia del Guayas. ¿Se extingue también eso? Porque creo que eso también debe llamarnos la atención. Si bien es cierto, falleció el prefecto, pero hay una serie de dudas respecto de cómo se manejaron determinados contratos en la prefectura, y eso debería ser aclarado. Y si es que sí, efectivamente hubo excesos, independientemente de que haya fallecido el prefecto, sobre la otra gente debería continuar la investigación. Yo no sé si eso en derecho se puede, por eso planteo, desde mi ignorancia en estos temas procesales, si es que, habiendo fallecido la cabeza de la institución que estaba siendo procesada, automáticamente no se da, pues se extingue el proceso investigativo sobre el resto de personas. Creo que de esto también hay que esperar algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Estamos tratando de contactarnos, ya solucionamos el problema técnico, pero no contesta el asambleísta Yepes, así que vamos a ver si finalmente logramos conversar con el asambleísta Héctor Yepes, que había comprometido su presencia en este espacio para conversar justamente con nosotros sobre estos hechos. O sea, sí me quedo con esa sensación. Me quedo con esa sensación de que es verdad y tiene lógica. Ya no se lo puede investigar a Morales porque falleció. Pero creo que en estricto rigor debería continuar la investigación sobre las otras personas para establecer si efectivamente existió una red de corrupción en la que hubo una participación de familiares directos del fallecido prefecto. Pregunto si jurídicamente es posible. ¿Ah? Correcto. Gracias, Kelvin. Gracias, Kelvin. Me aclara esto. Muy gentil. Kelvin Velasco me dice, solo la persona que falleció ya no forma parte del proceso penal, dice el artículo 401 del Código Orgánico Integral Penal. Correcto. Ese era el criterio que yo necesitaba, porque entonces se entiende que solo para el prefecto Morales el proceso se extingue y él fallece como inocente, insisto, por este principio jurídico, de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y de que una persona termina siendo culpable una vez que la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada. Gracias, Sergio Riofrío también nos dice, no se extingue la acción, deberá continuar con los otros actores. Correcto, eso me parece a mí que es un aporte muy interesante por parte de nuestra amable audiencia, que obviamente están pilas ahí. Están pilas justamente con estos insumos que nos están proporcionando a esta hora de la mañana. Me preguntaban, para cerrar esta parte de nuestra opinión, me preguntaban qué pasó ayer con el Consejo Nacional Electoral. Veamos. Hace 7 horas informaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, quien mañana nos va a conceder una entrevista aquí en este espacio. Hemos remitido desde el Pleno del Consejo Nacional Electoral a las áreas técnicas la nueva recomendación de Contraloría General del Estado. Sobre la base de los informes técnicos y jurídicos resolveremos conforme señala la Constitución y la ley. El CNE garantiza los derechos de participación. Entiendo que la presidenta Tamain se refiere justamente al documento de la Contraloría sobre la situación de las 4 organizaciones políticas. Según esto, ayer no hubo ningún tipo de decisión contra el informe de Contraloría o algún tipo de pronunciamiento ya institucional, probablemente en contra de la postura de la Contraloría que ha sido cuestionada por los propios consejeros del CNE.
Aquí dice, por ejemplo, hace 8 horas el CNE tuiteaba, Pleno del CNE conoce informe del examen especial número tal, respecto del incumplimiento de las recomendaciones del informe de la Contraloría y remite a las áreas técnicas para que realicen un análisis que sustente su aplicación y tomar acciones pertinentes. Para variar, esta postura del CNE fue aprobada con 3 votos a favor y 2 en contra, que ha sido, digamos, la lógica que ha imperado en el Consejo Nacional Electoral. Por un lado, Diana Tamaín, Esther Acero y José Cabrera, y por otro lado, Enrique Pita y Luis Verdesoto. Por cierto, sobre el doctor Verdesoto, eso vamos a hablar más adelante con Paul Carrasco. Ayer se generó toda una polémica tras justamente los argumentos esbozados por Paul Carrasco. Entiendo que el doctor Verdesoto no ha generado ningún tipo de pronunciamiento sobre este tema. No ha generado ningún tipo de pronunciamiento sobre este tema. Pero creo que sería importante también conocer su visión en torno a esta denuncia pública que ha hecho Paul Carrasco.